porque estamos disfrutando de una mañana otoñal maravillosa y venimos aquí a aprender y sobre todo a divertirnos. Así que venga, muy buenos días, ¿cómo están? Un aplauso, ¿no? Bueno, seguro que todos ustedes saben que es Innovation Jam. Vamos a pasar una jornada muy entretenida, vamos a tener la oportunidad de aprender y sobre todo de divertirnos. La mejor forma de aprender es compartir conocimiento con grandes personas que nos van a acompañar y al final, además, ustedes se van a llevar un reconocimiento por haber participado en este programa de gestión que organiza la Fundación General Universidad de La Laguna. Hay mucha gente implicada aquí desde hace unos cuantos años que empezó a andar este proyecto con el fin de gestionar la innovación, aprender sobre transformación digital y transferencia y valorización. ¿Qué quiere decir? Que todos estos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes ponencias de esta mañana. Vamos a tener a 4 personas realmente interesantes que tienen muchísimo que contarnos. Ellos son, vamos a ver si están por ahí y les damos una ovación, ¿les parece? José Luis Calvo. Mariano Torresilla. Javier Martín. Y David Alayón. Ellos nos van a contar en primera persona su experiencia y vamos a ver cómo van a transmitirnos esos conocimientos, cómo han desarrollado su formación, su vocación. Porque al final de lo que vamos a hablar aquí, y no sé si ellos estarán de acuerdo conmigo, es de vocación. Estamos hablando de algo que realmente nos gusta y cuando nos gusta lo desarrollamos y al desarrollarlo obtenemos el éxito que ellos nos van a demostrar in situ, el éxito que ellos han obtenido gracias a esa vocación, esas ideas. A lo largo de la mañana además nos van a ayudar a entender todo lo que se habla aquí, ellos, la banda Bisagra, un aplauso para ellos. Vienen desde la Facultad de Bellas Artes y son Carlos, Joel y David. Y los ven aquí representados muy bien. Gracias por la traducción gráfica, va a ser muy instructiva para nosotros, sobre todo para personas que no entendemos mucho de los conceptos de los que se van a hablar aquí. Y precisamente de eso vamos a hablar, de conceptos y de metas, de consecuciones. En este antiguo convento de Santo Domingo, hoy vamos a hablarles de Innovation Jam. Y supuestamente esto está basado en los años 80. Así que vamos a hacer un juego. A lo largo de la mañana, para que no se me vayan quedando así como aburriditos, vamos a intentar en todo momento que ustedes participen de una manera muy interactiva. Esto no estaba previsto, me vas a matar, lo sé, pero vamos a utilizar mucho el micrófono y vamos a intentar que la gente participe con cosas divertidas. Así que cada uno de los que están aquí tienen que pensar en algo de los 80, en algo que a ustedes les haya marcado. Sé que son muy jovencitos, que muchos ni habían nacido, que sus padres no se conocían, pero seguro que aunque sea de oídas, del hermano mayor, del abuelo, alguien sabrá algo de los 80 que a ustedes les gustaba. Y espero que él lo sepa y lo miro porque va a ser el primero al que le voy a preguntar. Les pido un aplauso enorme a nuestro primer ponente que nos va a traer de regreso al futuro, José Luis Calvo. Bienvenido, José Luis. Primero, concepto, algo que a ti de los 80 te haya marcado. La medalla de oro, digo de plata, de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84, de baloncesto. Muy bien, o sea que te gusta el baloncesto. Claro, a partir de ahí Yo pensé que me ibas a decir el naranjito, sí, el Mundial del 82 del fútbol. Sí. No sé, a lo mejor a ti te gustaba, ¿cómo se llamaba ese ordenador? El de IBM, ¿no? Era ese que era horrible, que era de máquinas así enorme, ¿no? Bueno, lo otro que me marcó es el Spectrum, claro. Sí. Empecé con eso. ¿Y lo de los videojuegos y eso también, no? Sí, bueno. Porque en los 80 también empezaron los videojuegos, ¿no? Empezaron los... ¿Y jugaste con alguno en aquel momento? Ah, con todos. Con todos. Importante. ¿Y tú pensabas allá por los años 80 que eras un crío recién nacido, que apenas tocabas los aparatitos y los videojuegos, que ibas a terminar creando, por ejemplo, Singular? ¿Y participar de manera tan activa en el proceso evolutivo y creativo de las tecnologías?
No, no te las planteas. Bueno, porque aquí Sí, donde sí. ustedes le ven, él es director de inteligencia artificial de Singular. También dirige un programa de transformación digital de una de las universidades más prestigiosas de España, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, de eso es de lo que voy a hablar, ¿no? Así un conceptito rápido para no reventarte y hacer spoiler. Pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial que es fácil, va y viene, ¿no? Yo no sé. El micro, sí, le está dando un pequeño problema. ¿Quieres? Espera, ¿Ahí? aquí. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que es una tecnología que, independientemente de que sea más fácil o más difícil de hacer, es muy fácil de entender. Porque al final no es más que hacer de forma artificial lo que nosotros hacemos de forma natural. Bueno, no se lo pongas muy difícil al colectivo Bisagra, Nada, que ellos nos lo van a mostrar de manera muy gráfica, lo que tú nos vas a ir contando. Así que les pido un enorme aplauso a José Luis Calvo, que nos va a hablar, entre otras cosas, de inteligencia artificial. Un aplauso para él. Voy para allá. Muchas gracias. Voy a arrancar haciendo una... Os voy a hacer trabajar yo también, un poquito, ¿vale? ¿Os acordáis de esto, no? No sé si es de los años 80, pero por ahí andará. Esto era un anuncio que hizo Nescafé en el que repartían sueldos para toda la vida. Os voy a hacer el planteamiento, os voy a hacer dos planteamientos. Y ya cada uno se vaya quedando con la copla porque os voy a pedir que me levantéis la mano en un momento dado. El primer planteamiento es exactamente este. Un sueldo para toda la vida, os doy durante 100 años, soy optimista, y 2.000 euros, no, 10.000 euros a cada uno al mes durante el resto de vuestra vida, ¿vale? Durante los próximos 100 años. ¿Está entendido? Es ficción, ¿eh? Vale. El escenario 1 está entendido, ¿verdad? Perfecto. El escenario 2 es, os doy 1 euro hoy, 2 euros mañana, 4 euros pasado. ¿Habéis cogido la...? Vale. Durante 30 días, durante un mes, ya. ¿Vale? ¿Quién quiere la opción 1? Es porque es ficción, porque si no fuera ficción lo habíais cogido ya todos. Claro, dale, a la buchaca y ya está. Solo por confirmar si estáis dormidos o es que todos queréis la opción B. ¿Quién quiere la opción B? Vale, gracias. Y hay gente ahí que no opina, no... ¿Alguien de los que ha levantado la mano en la opción B me sabe decir cuánto dinero es? Hostia, tío, os estáis lanzando... Os estáis lanzando en picado, ¿eh? Hacemos el cálculo rápido. La opción 1 son 10.000 euros al mes, son 120.000 euros al año durante 100 años. 120.000, 10.000, 100 millones, ¿no? ¿100 millones? ¿Está correcto? Sí, aproximadamente 120. La opción B son 1.000 millones, ¿vale? Es una salvajada. O sea, simplemente a lo que voy, o sea, ya de hace unos años que como que todo el mundo ya empieza a entender, o al menos en ciertos entornos, que, vale, dice, ostras, esto es un ritmo exponencial, esto va creciendo a un ritmo exponencial, y eso es muy grande, ¿vale? Y esto ya lo entendemos. Otra cosa es hacer el cálculo de cuánto es 2 a la 30, así. Y eso nos cuesta más el hacerlo, ¿vale? A esto voy a volver, ¿vale? Voy a volver en un rato. Voy a hablar de futuro, pero antes de hablar de futuro, me gustaría echar la vista un poquito para atrás. Esto es uno de los grandes inventos que digamos que han sido transformacionales para la historia de la humanidad, que es la rueda. Y esto se inventa hace del orden de unos 5.000 años atrás. Voy a coger estos inventos, voy a hacer un recorrido rápido y los voy a poner en esa línea temporal de abajo. Ahí está la rueda hace 5.500 años y ahí es hoy. ¿Vale? ¿Está entendido esto? Sí, ¿no? Vale. Los clavos, que no el martillo es antes, porque cogieron una piedra y ya le estaban dando. Pero los clavos tienen que ver con el descubrimiento del hierro. La brújula, estamos ya hace 1.000 años, la imprenta, 600, el motor de combustión, el de vapor, en el tiempo realmente están muy juntos, los pongo ahí juntos, teléfono, radio y televisión también andan muy juntos y la tecnología es muy similar.
Estamos ya hace 120 años, nos estamos acercando mucho a hoy, estamos en Internet. ¿Os fijáis una cosa que está pasando en la línea temporal de abajo? No son inventos cualquiera, no he hecho una selección, son los inventos que han transformado la historia de la humanidad. Si os fijáis, además, salvo los clavos, todos están relacionados con la forma de comunicarnos, bien sea de transporte, bien sea de información. La imprenta, la rueda, la brújula, todos están muy relacionados con eso. Cada vez pasa menos tiempo entre un invento transformacional y el siguiente, ¿vale? Y nada nos dice que esto se vaya a frenar. Simplemente vivimos un momento en el que se está acelerando todo. Decía Bill Gates que... siento que esté cortado arriba, pero os lo leo, o sea, os lo recito. Decía que tendemos a sobrevalorar qué es lo que va a pasar en el corto plazo, en un ámbito, o sea, en un marco temporal de 2 años, a la vez que tendemos a infravalorar lo que va a pasar en el medio o largo plazo, en un marco de unos 10 años. Y además ese marco de 10 años se está cortando, ¿vale? Si echamos la vista hacia atrás, es muy difícil imaginar hace 10 años, no te digo nada hace en los 80, cómo iba a ser el mundo hoy en día. De hecho, si cogemos nuestro día a día, hay muchísimas cosas de las que hacemos en el día a día que hace 10, 12 años eran inimaginables para empezar alrededor de todo lo que hay en el móvil, todo lo que hay en Internet y todo lo que estamos haciendo alrededor de eso, ¿no? Hay muchas cosas de tecnología que nos han cambiado profundamente la forma en la que vivimos. El que puede ser el siguiente invento a este nivel transformacional de la historia de la humanidad podría ser la inteligencia artificial. Hay muchas tecnologías que están en ese momento de profundo cambio, están en esa curva, en ese codo de esa curva exponencial. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial, una de las características que tiene, es que puede afectar al resto de las cosas. A cualquier cosa le puedes poner el apellido inteligente, ¿vale? Entonces tiene una capacidad ortogonal o transversal como ninguna de las otras. ¿Por qué un ratón? Porque se dice que a día de hoy el estado del arte de la inteligencia artificial equivale a la capacidad de computación del cerebro de un ratón. No digo la capacidad cognitiva, porque es otro nivel, pero sí a la capacidad de computación del cerebro de un ratón. Y aún así, nos queda siempre queda la duda de, bueno, pero ¿qué significa ser inteligente? ¿Qué significa inteligencia? Porque artificial está clarísimo, ¿no? Lo que no es natural es artificial, lo que somos capaces de hacer las personas es artificial. Pero ¿qué significa inteligencia? Tradicionalmente hemos considerado que una persona que sabe jugar al ajedrez es una persona inteligente. Incluso en aquella época, cuando en los 80 o en el 86 creo que es, cuando Kasparov gana por primera vez el Campeonato del Mundo de ajedrez con unos 22 años, el más joven en ganarlo, casi se consideraba el Campeonato de ajedrez como los Juegos Olímpicos de la inteligencia, con sus matices, pero una persona que ganaba en el mundo de ajedrez era una de las personas más inteligentes del mundo, con más capacidad. En esa época, justo cuando Kasparov gana por primera vez el Campeonato del Mundo, el jugador más joven en ganarlo, le hacen una propuesta, que es que juegue contra 32 sistemas de inteligencia artificial, 32 softwares, una partida de ajedrez simultánea. ¿Sabéis cómo es una partida de ajedrez simultánea? Muevo, 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 vuelvo al principio, sigo, 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 y mientras tanto con mis adversarios pues tienen su tiempo para pensar, ¿no? O sea, hace falta tener mucho nivel para jugar a ese. ¿Sabéis qué es lo que pasa en esas 32 partidas? ¿Alguien tiene...? Kasparov gana todas. De hecho, gana todas y salvo 2 las gana muy fácil, muy fácil. 10 años después, con Kasparov ya muy establecido, o sea, ganó todos los años el Campeonato del Mundo desde ese momento, pero 10 años después le vuelven a hacer otra propuesta, y es que juegue como si fuera un campeonato contra una sola máquina, una máquina que se llama Deep Blue, que era de IBM. Kasparov, antes de esa partida, bueno, un conjunto de 7 partidas, pero antes de la primera, las declaraciones de Kasparov en prensa eran del tipo de es imposible que yo pierda con una máquina, es imposible. Dice, yo me dedico a entrenar con máquinas todos los días. Sé perfectamente lo que una máquina es capaz de hacer y lo que no. Juegan la primera partida y ¡boom! Kasparov pierde.
Los titulares en prensa eran: las máquinas nos van a dominar, los ordenadores ya han superado al hombre, la inteligencia artificial ya es más inteligente que las personas. Y Kasparov es capaz de remontar, acaba ganando el conjunto de 7, al año siguiente vuelve a jugar y ahí ya sí que pierde el conjunto de 7. O sea, ya pierde, digamos, lo que sería el campeonato del mundo, el cinturón, pum, se lo da a Deep Blue, a la máquina. Una vez pasado el shock del primer momento, ya se empieza a matizar todo. Dicen, bueno, realmente el ordenador no es tan listo, sino que es que está entrenado solo para jugar al ajedrez. Si le pones a jugar al 3 en raya, no sabe hacer nada. Y además, no es que entienda el juego, sino que lo hace por fuerza bruta. Es capaz de calcular todos los posibles movimientos y a partir de ahí va cortando ramas y va eligiendo cuál es la mejor rama de las posibles que quedan, ¿no? Y bueno, aquello quedó así. Unos años después, 2011, otra vez IBM dice, no, pero vamos a hacer una cosa que no es fuerza bruta, porque ¿qué nos diferencia a las personas por ejemplo, de los animales? Pues el lenguaje natural. Entonces vamos a hacer un sistema que se llama Watson y a partir de ahí IBM se ha quedado con Watson ya hasta ahora, como marca al menos, que juegue a un juego de televisión que se llama Jeopardy, muy parecido a estos juegos de saber y ganar, 50 por 15, en ese, con algún matiz, porque por ejemplo, tú no tienes que dar una respuesta a una pregunta, sino que te dicen la respuesta y tú tienes que decir cuál sería la pregunta. Eso lo que implica es que hay un montón de dobles sentidos, de juegos de palabras, de contexto que tienes que entender, y entonces cogen a Watson para que juegue contra las dos personas que mejor lo habían hecho hasta ese momento. Esto es el resultado final de esa partida que duró 2 días. O sea, hicieron 2 programas especiales, hay algún documental si os interesa. Algunos errores garrafales, de hecho, de cosas súper obvias, y Watson se equivocaba, y en otras súper complejas acertaba y al final les ganó de mucho, ¿no? Y ahí ya empezamos a tener, como ya no es solo fuerza bruta, no es solo capacidad de computación, sino que las máquinas empiezan a poder entender el lenguaje natural. La pregunta, tal cual la decía el presentador, era la única entrada que tenía Watson. No estaba conectado a Internet, no había, tampoco Internet era el que es ahora. Entonces, nos quedaba... hay un juego chino, un juego milenario que se llama Go, que era el único juego de tablero al que una máquina no había podido ganar a la persona que mejor jugaba al Go. Dicen que hay tantas posibilidades de movimiento en el Go. Si os fijáis, el ajedrez es 8 por 8 y como habéis respondido muy bien a la primera pregunta que tenía que ver con exponencialidad, veréis que el número de movimientos crece exponencialmente por el número de posiciones del tablero, ¿no? Entonces dicen que los grandes maestros de Go realmente mueven por intuición, porque es imposible calcular todas las posibilidades que hay. Ni un ordenador es capaz de calcular todas las posibilidades que hay. Y la intuición sí que es una cualidad humana, ¿no? Entonces, por eso el Go estaba sin conseguir que una máquina ganara a las personas hasta marzo de 2016. En marzo de 2016, en este caso DeepMind, comprado por Google, y importa cómo empiezan a cambiar los actores en este mundo, le propone una partida a Lee Sedol, que es el equivalente a Kasparov, pero en el mundo del Go, que es un coreano que muchos años campeón del mundo. Y en esa partida, antes de la partida, esto es al mejor de 5, los comentarios en prensa eran exactamente los mismos. Es imposible que la máquina gane a Lee Sedol. En este caso, cultura asiática, no era Lee Sedol el que lo decía, pero sí todo el entorno que hay alrededor, ¿no? Es imposible que una máquina gane jugando al Go a Lee Sedol. Juegan la primera partida, pierde, juegan la segunda, pierde, juegan la tercera, pierde. Y ya todo el mundo está diciendo, ostras, a ver si consigue ganar una. Y gana la cuarta Lee Sedol y acaba ganando el AlphaGo de la gente de DeepMind, acaba ganando 4-1 a Lee Sedol. Básicamente le mete una paliza. Hay un momento en la tercera partida, movimiento 32 o 37 de la máquina, en el que la partida se está retransmitiendo por televisión en directo, por varias cadenas. Hay que ir a China, hay que ir a Asia para ver lo que es el Go. A Lee Sedol lo reconocen por la calle, o sea, es difícil de entender igual desde la perspectiva occidental. Pero el caso es que
hay un movimiento en el que durante la retransmisión en directo de la partida, todos los comentaristas dicen, la máquina se ha equivocado. Es la tercera partida, es decir, la máquina había ganado la primera, había ganado la segunda, ya no había duda que la máquina ganaba, y hay un movimiento a mitad de la partida que dicen, se ha equivocado. De hecho, incluso llegan a decir, lo difícil no es hacer una máquina que gane al Go, lo difícil es hacer un software que no tenga errores. Pues aquí está el error, ¿no? La máquina gana esa partida, es decir, el movimiento no era malo, simplemente era un movimiento que una persona nunca habría hecho. Y esto es muy relevante. Empieza la máquina a generar nuevas estrategias de juego, estrategias que una persona no habría generado, ¿vale? Sigo. Esto es un Rembrandt. Bueno, exactamente es una pintura de la escuela de Rembrandt. Y es una pintura de la escuela de Rembrandt nueva, de 2016. Pintada por una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial entrenada con dibujos, pinturas de Rembrandt y de su escuela. No es que le hayan dado una foto de este señor y la haya modificado con este estilo, que es relativamente fácil, sino que le han dicho, dibuja un señor con sombrero, y ha dibujado esto. ¿Vale? Aquí no digo que sea posible a día de hoy crear una inteligencia artificial que sea Rembrandt, que sea Picasso, que cree un estilo nuevo. Lo que sí digo es que una inteligencia artificial como esta es capaz de pintar mejor que la mayoría de los que estamos aquí, supongo. ¿Vale? Me tenéis que decir, me levantáis la mano ahora los que pensáis que la señora de mi izquierda a vuestra derecha está hecha por una inteligencia artificial y luego los que el señor de mi derecha, de vuestra izquierda, está hecho por una inteligencia artificial. No sé si me estoy explicando. Es decir, que la persona no existe y hay una inteligencia artificial que ha hecho esta foto. ¿Sí? ¿Está entendido? Los que piensan que la primera es artificial. Los que piensan que la segunda es artificial. Los que saben que las dos son artificiales. Las dos son artificiales. Esto es de la semana pasada de NVIDIA. Una vez que se consigue, se habla mucho de creatividad, como una capacidad muy humana, ¿no? Lo mismo es pintar que crear realidades falsas. Lo mismo crear una imagen que crear un audio con la voz de quien quieras o que un vídeo con la imagen de quien quieras. Indistinguible. Ese es el punto en el que estamos, de estado del arte, en el que es posible crear de forma artificial imágenes que no hay forma de distinguirlas con imágenes reales. Este es el punto en el que estamos. Cuidado, por ejemplo, al impacto que puede tener esto alrededor de las fake news y la credibilidad que le damos a ciertos recursos. Pero vuelvo a las capacidades que tenemos y a las que se van imitando alrededor de la inteligencia artificial. Una de las cosas que nos distingue es nuestra capacidad de aprender, de hacer una cosa, prueba-error, esto no funciona, me voy cambiando y no sé qué. Esto se hace mucho en los videojuegos. Tú empiezas a jugar y vas adaptando tu comportamiento al resultado que tienes en los videojuegos. Otra vez la gente de Google, los de DeepMind, cogen una consola de estas Legacy, o sea, de vintage, una Atari, y hacen un sistema que es capaz de jugar a todos los juegos de esa consola, cuidado, sin haber sido entrenada previamente. Es decir, hasta ese momento lo que tú habrías hecho es decirle, mira, esto es el muñeco, esto es la pelotita, esto es el ladrillo, esto es la puerta, y tienes que empezar y así es como han jugado otras personas, y eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el Go, con el ajedrez, y entonces tú vas aprendiendo a tener un comportamiento según han jugado otras personas. En este caso, nada de eso. La máquina no sabía nada. Solo tenía un objetivo, que era hacer más puntos. Y solo tenía una entrada, que era lo que veía por la pantalla del monitor. ¿Vale? Cuando la máquina lleva 2 horas jugando sola, al principio la bola cae. La bola cae y no se mueve. Pero de repente le da, ve que hace puntos, juega como una persona avanzada. Básicamente le va dando a la pelota, y esto es después de 2 horas. Empezó en 0, ¿eh? Después de 2 horas sabe jugar así. Lo que tiene
especialmente gracia es que cuando ya lleva 4 horas jugando, la máquina se da cuenta de que la mejor estrategia es crear un túnel en un lado para echar la pelota arriba y reducir las posibilidades de que se te caiga, porque no tienes que darle, ¿vale? La máquina no entiende nada. Esto lo subrayo mucho. La máquina no entiende nada, pero sin entender nada es capaz de desarrollar una estrategia para jugar a este juego, después de 4 horas jugando sola, ¿vale? Esto es de la gente de OpenAI, que es una fundación que se creó en Estados Unidos, tiene capital por detrás de Elon Musk, o sea, hay mucha gente ahí muy famosa metiendo dinero aquí. Esto es lo que hacen, es un sistema de inteligencia artificial que está viendo a una persona hacer una tarea, luego entrena en realidad virtual, y es importante que entre aquí la parte de realidad virtual, entrena esa tarea hasta que es capaz de hacerla igual y luego la hace en la realidad física, ¿vale? Imaginaos, aunque esto es una tarea muy sencilla, imaginaos el impacto que puede tener esto en cuanto a automatización. Es decir, ve lo que está pasando, entrena en realidad virtual. Es importante que sea en realidad virtual porque eso da una capacidad de escalar el entrenamiento, que lo único que te limita es la capacidad de computación. Puedes estar simulando miles, cientos de miles, millones de veces entrenando a la vez y en un rato eres capaz de hacerlo en la realidad. Si la realidad virtual, la simulación de la realidad virtual es suficientemente buena, para una inteligencia artificial no hay diferencia entre la realidad virtual y la realidad, ¿vale? Con lo que es una de las tecnologías que al mezclarlas da un potencial de progreso muy grande. La gente de AlphaGo vuelve con AlphaGo y lo que hace es, hace un sistema que se llama AlphaGo 0, que no está entrenado con partidas jugadas por personas previamente, que era el que os enseñé antes que ganó Alice Idol, sino que lo único que sabe son las reglas del juego y entrena contra sí mismo, como estos últimos casos. Cuando lleva 3 días, me parece que era, ¿no? 3 días ahí ahora vuelve. Cuando lleva 3 días es capaz de ganar al primer AlphaGo, al que ganó Alice Idol. Es decir, ya está al nivel de la mejor persona del mundo, ¿no? Ese AlphaGo fue entrenado durante más de 1 año por un montón de personas. O sea, el trabajo de más de 1 año por muchas personas lo hace en 3 días. Me estoy quitando aquí la parte de hacerlo. No solo eso, sino que es capaz de jugar a cualquier juego de tablero. Si le das, ahora AlphaGo 0 es el que mejor juega al ajedrez del mundo, es el que mejor juega, bueno, al 3 en raya, claro. No, pero a cualquier juego de tablero le das las reglas y a partir de ahí entrena contra sí mismo y empieza a jugar mejor que cualquier persona, ¿vale? Y además resulta que cada vez ha requerido las distintas evoluciones de AlphaGo de menos capacidad de computación. Es decir, mejor resultado, menor tiempo de entrenamiento y menor consumo de recursos. ¿Vale? Esto sí que nos lleva a una curva exponencial, la conjunción de las 3 cosas. Todos los sistemas que he contado hasta ahora, software, sistemas, inteligencia artificial, agentes, es todo sinónimo, lo que sí tienen es una limitación muy clara, que son lo que se llama inteligencia artificial específica o débil. Son capaces de hacer una única cosa. Puede ser más o menos compleja, incluso lo puedes ir ampliando y dices, no, ya no es que solo juega al ajedrez, juega a todos los juegos de tablero. Y dices, sí, pero a los juegos de tablero. No le pongas a cocinar, no le pongas a leer un libro, ¿no? O sea, juega a juegos de tablero. Son inteligencias artificiales específicas. El siguiente paso, y es muy evidente, y en Google, en Microsoft, en Amazon, Alibaba, están trabajando mucho en eso, es crear una inteligencia artificial que sea capaz de crear otras inteligencias artificiales. Porque esto es lo que otra vez da una capacidad de escalación muy grande, una capacidad de crear muchas inteligencias artificiales capaces de automatizar cosas distintas, ¿vale? Y esto es en el punto en el que se está investigando ahora. Al final, de todo esto de lo que os estoy contando, me podéis decir, fenómeno, que menudo progreso, que juega algo mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Y dices, pero ¿y eso qué? Seguramente este es el caso más evidente y más cercano de inteligencia artificial. Sigue siendo inteligencia artificial específica, lo que pasa es un caso bastante complejo,
que va a tener un impacto muy grande en muchas cosas, que es el coche que conduce solo. Esto es un Tesla y esto es estado del arte de hace un año, con un ingeniero de Tesla yendo desde su casa a la oficina. Por ahí va por tráfico rodado normal, tiene que estar sentado en el asiento del conductor por temas de normativa, hasta que llega a la oficina, ¿no? Y entonces está en la oficina, está en el parking privado de Tesla y puede hacer esto, que es irse del coche y dejar que el coche busque un aparcamiento solo. ¿Vale? Este es el punto en el que está. Y está así Tesla, está así Waymo, que es la gente de Google, y empieza a ver. Otra cosa es que si el coche conduce solo, pues igual no tiene mucho sentido que aparque, porque ese tiempo está desperdiciado y se puede ir a buscar a otra persona para que la lleve, ¿no? Y ahí ya entramos en el debate de una cosa como que un coche conduzca solo, cuánto va a impactar en el número de coches que hay, que seguramente se reducirá, en cómo son las ciudades que ahora están hechas para que haya coches, para que estén aparcados, en cómo es nuestra vida, en cómo son los desplazamientos, cómo son las ciudades que están a 1 hora del centro de trabajo y puedes ir durmiendo en el coche. Bueno, un montón de cosas que pueden impactar un montón. Este es otro caso bastante aterrizado y está relacionado. Estos son parecen rumbas, ¿no? Parecen para limpiar el polvo, pero además de limpiar el polvo, son los robots que tiene Amazon en sus almacenes. Lo que se encargan es de llevar la mercancía de un sitio a otro. Cuando tú haces un pedido, va el robot, has pedido el osito, busca el rack donde está el osito, lo coge tal y se lo lleva a la persona, en este caso sí, que mete el osito en la caja para que te llegue a tu casa. Hay un detalle aquí, que es que hay zonas en los almacenes de Amazon que no está permitido que haya personas porque molestamos. ¿Vale? Y es otro detalle que puede ser relevante a medio plazo. Esta es una tienda que tiene Amazon otra vez, en Seattle ha empezado a abrir alguna más, en el que básicamente no hay personal. Tú entras en la tienda, coges lo que quieres coger y te lo llevas. Es muy parecido a robar, con el matiz de que te lo cobran, ¿vale? Cuando llegas a casa tienes el apunte en la tarjeta. Tienen una persona en la tienda que es para controlar que los menores de edad, los menores de 21 años allí, no se llevan alcohol, porque lo pueden saber, pero no lo pueden evitar, ¿vale? Entonces tienen una persona para evitar eso. En un momento, fijaos que estamos hablando de conductores, de mozos de almacén, de cajas, o sea, cajeros, reponedores, bueno, empieza a ver ahí. Lo que es relevante de esto, porque hasta ahora casi todo lo que tenía que ver con retail, con tiendas y tal, estaba muy en sensorizar el producto, sensorizar el carrito, sensorizar... Aquí lo que han hecho ha sido poner cámaras y es lo más parecido a que tú entras en un sitio, se te pone un señor al lado y va apuntando lo que te llevas o lo que dejas o lo que te dejas de llevar. ¿Vale? Es cómo funciona básicamente el sistema. Este es un chico... Chico listo, estudiante de Harvard, inglés, estudiante de informática, o sea, que resulta que está en Londres, le ponen una multa de aparcamiento y se da cuenta que la multa de aparcamiento se puede reclamar porque hay un defecto de forma y ya está, no la tienes que pagar. Entonces lo que hace es hace un chatbot, que es una inteligencia artificial con la que hablas por chat para reclamar todas las multas de tráfico. En muy pocos meses reclama como del orden de $500.000 de libras, una cosa así, y perfectas. No, debía haber una época que en Londres no pagó nadie multas de aparcamiento, una cosa así. Y crea una empresa que se llama donotpay.com y empieza a tratar, mediante esta tecnología, un montón de trámites. Trámites que, imaginaos aquí, las cláusulas suelo de las hipotecas, que hoy en día lo están haciendo abogados, pero realmente pues igual no merita el trabajo de un abogado hacer eso. Es un trámite en el que tienes que coger unas cosas, hacer... Y hay tantas cosas que están haciendo personas y realmente no tiene la necesidad de prestar la atención que le presta una persona, sino que se pueden automatizar, como esto. Este es Joshua Browder, que parece que va por los abogados.
Y este es Alfred. Alfred es un compañero virtual que tenemos en Singular, con el que hablamos normalmente por chat. O sea, también puede ser con voz y tal, pero lo más cómodo es hablar por chat. Para pedir viajes, notas de gastos, tenemos que meter las horas de en qué proyectos hemos estado, apagar las luces, le dices apaga la luz del escenario, tal, bueno, cosas de estas. Al final son un montón de cosas que son fáciles de hacer hoy en día y de repente te automatizan muchas cosas, te facilitan el trabajo, ¿vale? Con lo que estábamos, ¿qué es inteligencia? ¿Qué significa ser inteligente? Fijaos que todo esto que estamos hablando, las máquinas no entienden nada. Lo que se consigue con inteligencia artificial es hacer cosas para las que las personas necesitamos inteligencia, que no significa que la máquina sea inteligente, ¿vale? Y aquí es donde se empieza a cortar todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción y todo lo que tiene que ver con, bueno, que a veces hay en prensa de esto de los robots nos van a dominar y tal. Pues bueno, pues por ahora no lo parece. Es que justo la letra está arriba y está ahí cortadillo. Mira, aquí lo he puesto abajo. ¿Qué nos queda a las personas? Si todas estas cosas se van automatizando y las van haciendo máquinas, nos queda el deseo, la capacidad de poner objetivos, la capacidad de querer hacer cosas. Luego ya hacerlas, igual sí que la inteligencia artificial es capaz de hacerlas. Pero el querer hacer cosas, el querer poner objetivos, el tener cierta iniciativa, eso por ahora nos queda a las personas. También os digo que digo mucho lo de por ahora porque cuando hablamos de una inteligencia general, que es la que tenemos nosotros, es decir, que no sirve solo para una cosa, sino que sirve para un montón de cosas distintas. Y además hablamos de consciencia, que es lo otro que tenemos, que estamos... Bueno, no hay ningún indicio de que lo podamos replicar en inteligencia artificial, pero que se puede hacer una inteligencia general con consciencia es evidente que se puede, porque aquí estamos todos. Otra cosa es que las personas seamos capaces de replicarlo, ¿no? Pero es posible que llegue. Lo único es que a día de hoy no hay ningún indicio de que eso pueda ser. Pero bueno. Y una de las cosas que resultan paradójicas en la inteligencia artificial es que hay un vínculo paradójico entre lo que es fácil y lo que es difícil. Me explico. Cuanto más difícil es para una persona, tiende a ser más fácil de automatizar con inteligencia artificial. Y al revés, cuanto más fácil es para las personas, más difícil es de automatizar. Os pongo, ejemplos, simplemente multiplicar. Os voy metiendo números y ahí hay un momento que todos petamos, ¿no? Ya no damos a hacer eso. Y en cambio una calculadora, que no digo que sea inteligencia artificial, pero es un sistema de automatización de lo más sencillo que hay en computación, es capaz sin ningún problema. Mientras que cosas como cómo aprenden los niños, que es algo que todos hemos sido capaces, ni siquiera lo entendemos y mucho menos somos capaces de replicarlo, ¿no? Eso nos lleva a que se pueden dar circunstancias paradójicas en cuanto a qué es más fácil de automatizar. Cuando empezamos a pensar en trabajos o en tareas de trabajos, tenemos muy interiorizado que hay trabajos que son más complicados, que necesitan más estudios, que se cobran más, y otros que ocurre lo contrario, ¿no? Yo os pongo un ejemplo, podría ser, por ejemplo, el médico y el enfermero. Pues resulta que hay labor que hace el médico, como por ejemplo la diagnosis, que ya es clarísimo que la diagnosis se va a poder hacer con inteligencia artificial mucho mejor que un médico. Una radiografía, una analítica, y de ahí te va a decir qué hay mucho antes que un médico, lo va a ver antes, lo va a hacer mejor, mientras que la labor del enfermero de cercanía, de empatía, de cómo estás, de que no has comido, esa labor es muy complicada que la haga un sistema de inteligencia artificial. Entonces, se van a dar situaciones extrañas en los próximos años respecto a qué trabajos se van automatizando con más fuerza. Y eso nos lleva a lo que se habla de la cuarta revolución industrial. Sin entrar en la discusión de si la segunda y la tercera es una o son dos, pero desde la invención, descubrimiento del vapor, de la máquina de vapor, hasta ahora, el matiz que hay con la cuarta revolución industrial es que es la primera vez que se van a automatizar trabajos para los que necesitamos pensar. Hasta ahora todos los trabajos que se estaban automatizando eran trabajos de fuerza bruta, repetitivos, pero no para los que se hacía falta pensar. Y ahora por primera vez entramos en ese punto.
Hay gente que dice que, como pasó en las otras revoluciones industriales, los trabajos destruidos serán sustituidos por nuevos trabajos. Hay gente que dice sí, pero nada te va a evitar que puedas automatizar los nuevos trabajos también. Es decir, entras en una dinámica en la que parece que la destrucción de trabajo va a ser mucho mayor que la creación de nuevos trabajos. Salvo que de repente entendamos que trabajar es algo que no es el concepto que tenemos ahora. ¿Vale? Esto lo que nos lleva es a un montón de cambios socioeconómicos. Esto es muy evidente, ¿no? O sea, si de repente el modelo de trabajo que tenemos ahora pues no funciona, pues tendrá un impacto muy grande. Seguramente en positivo. Cuesta verlo, pero seguramente en positivo. Esto es estadística de Universidad de Cambridge, si no me equivoco. Me puedo liar, está en las notas. O sea, es McKinsey que lo saca de Cambridge, de Oxford. Perdón, de Oxford. Esto es estadística de cuántas tareas es posible automatizar con la tecnología que hay hoy en día. No con lo que puede venir dentro de 10 años, sino con la que hay hoy en día. Y os digo que la media sale del 50%. 50% de tareas. ¿Vale? Ese es el punto en el que estamos. Ya os digo que con automatizar un 20% de los trabajos de ahora, el lío lo tenemos montado, ¿no? Pero es más o menos en el punto en el que estamos. Este es un caso de una fábrica china de móviles que pasan de tener 650 empleados a dejarlo en 60 empleados simplemente metiendo 60 robots. No solo siguen, sino que mejoran la productividad, hacen más móviles y los ratios de calidad aumentan muchísimo. Es decir, tienen menos fallos. ¿Vale? Esto, aunque introduce robótica y tal, podría ser tercera revolución industrial. Lo que pasa es que nos vienen otros casos como, por ejemplo, JP Morgan, que coge y hace un sistema de inteligencia artificial que se llama Coin, que lo que hace es que revisa cláusulas de contrato. Un trabajo que estaban haciendo abogados y automatiza en unos segundos, digo de ejecución, no de crear la inteligencia artificial, el trabajo de 200 abogados al año, en un año. ¿Vale? Unos meses después, JP Morgan anuncia que va a dedicar 1.000 y pico, 2.000 millones de dólares en desarrollar más sistemas de inteligencia artificial, porque se dan cuenta y dicen, ostras, aquí hay un filón. ¿Vale? Pero son abogados que se quedan sin trabajo, desde esa perspectiva. Esto es una estadística que se hace una encuesta. A final de 2015, diciembre de 2015, hay un sarao como este, pero con la gente top en investigación en inteligencia artificial. Y a esa gente se les hace una encuesta en la que les preguntan sobre cuándo se va a conseguir automatizar distintas tareas y trabajos. ¿Vale? Y fijaros que estoy distinguiendo siempre entre tarea y trabajo, que no es lo mismo. ¿Vale? Un trabajo se compone de muchas tareas. Supongo que se ve mal, pero os destaco 3 cosas. La primera, arriba del todo, dice completa automatización de cualquier tipo de trabajo, sale 120 años. Dan una fecha y la línea negra es el rango de respuestas. Cuando hay un rango tan amplio, simplemente es que nadie sabe. Pero sí creen que va a pasar. Es decir, creen que se va a poder automatizar todo. En la siguiente es el último trabajo que creen que se va a automatizar es el de ellos. Y esto es muy humano. Es decir, que tú crees que lo que haces tú es muy complicado y lo que hacen los demás, bueno, vale, estos también lo piensan así, ¿no? Pero ahora me voy a la de abajo del todo, a la última. Al top, a la crème de la crème de investigación en inteligencia artificial mundial. Les preguntan, ¿cuándo crees que se va a poder ganar al Go? Y dicen, en 12 años. Y eso ocurre 3 meses después. Esto es un ritmo exponencial. Y aun sabiendo que es un ritmo exponencial, y ya os digo que estas personas saben que están en un ritmo exponencial, lo que no somos capaces de entender bien es el ritmo al que viene, o sea, la velocidad que tiene. Esto es muy difícil de entender. Y no me extrapoléis los 3 meses y 12 años con los 120 años de arriba, porque entonces os desmayáis. ¿Vale? Y esto era 2045 y todavía no he pasado del 2018. No sé si os habéis percatado de esto. Y todo esto con el cerebro de un ratón, que a los ratones se les ha dado peor.
pero bueno, todo esto es lo que se ha ido consiguiendo con la capacidad de computación del cerebro de un ratón. ¿Qué es lo que esperamos para los próximos años? Fijaos además, me gusta mucho la relación que hay entre la evolución, la innovación, el desarrollo y los escritores de ciencia ficción, ¿no? Porque hay un círculo ahí virtuoso que se retroalimenta, que está muy bien. Uno se lo imagina para que otro lo acabe inventando, ¿no? Y el que inventa inspira a otro para que siga imaginando hacia futuro. Decía Arthur Clarke que cuando a un eminente científico, pero anciano, te dice que algo puede ocurrir, ocurrirá. Y si te dice que no, dice, seguramente se está equivocando, ¿vale? Porque cuidado con los sesgos de los expertos. Entonces, lo que se estima es que de aquí a 7, 8 años, 10 años, estemos en la capacidad de computación del cerebro de una persona. Y en 2045, en ese orden de temporal, estemos en la capacidad de computación de todos los cerebros de la humanidad juntos. Insisto, no hablo de cognitivo, que es un nivel mucho más alto, pero sí en capacidad de computación. ¿Qué supone esta capacidad de computación llevada a inteligencia? Bueno, pues ahí están las películas para, ¿no? Skynet toma conciencia de sí mismo. No, pero este es el punto, ¿eh? El toma conciencia de sí mismo, esto no es ciencia ficción a día de hoy, no hay ningún indicio de que estemos ni cerca de eso, pero lo que va a ser posible hacer con ese desarrollo de la inteligencia artificial, pues es difícil de imaginar en unos pocos años. A todo esto, no están tan lejos, pero hay una línea de gente que digamos que, no diría que es pesimista, sino que levanta mucho las alertas sobre qué es lo que el impacto que puede tener. Y un caso, bueno, era Stephen Hawking, ¿no? Que hablaba de, aun no siendo el experto en inteligencia artificial, levantaba mucho las alertas. Y esto no es tanto por lo de los robots toman control, son nuestros dueños, se han hecho los amos. No es tanto por eso, sino, por ejemplo, por el impacto que puede tener en el trabajo, o sea, en el futuro del trabajo, sino que simplemente cambia todo el modelo y la transición puede ser muy, muy dura, ¿no? Y luego hay otra línea que no son tan lejanos, que digamos que son los optimistas, que lo que vienen a decir es que al final la tecnología, inteligencia artificial es una tecnología, lo que hace es liberar recursos y que por primera vez nos podemos mover a un escenario en el que en vez de, por primera vez en la historia de la humanidad, en vez de estar en escasez de recursos, en gestionar escasez de recursos, vivamos en la abundancia de recursos, ¿vale? Y eso cambia claramente muchas cosas. Otra cosa es que seamos capaces de hacer un reparto equitativo de esos recursos, ¿no? Pero al final parece que nos podemos mover hacia ahí. Y para terminar, muchas veces cuando hablas de lo que puede pasar con el trabajo, lo primero que nos viene es un mensaje negativo. Muchas veces estamos en el día a día y pensamos que va todo mal, que un problema hay, que si los políticos, que si no sé qué, que si esto es un desastre, las noticias, todo mal. Pero en cuanto levantas un poco la vista, y estos son 6 estadísticas de los últimos 100 años, lo que hay arriba es pobreza básica, pobreza extrema, es decir, gente que está con menos de $2 al día, educación básica, alfabetismo, democracia es aquella de allí, vacunas, mortalidad infantil. La realidad es que el mundo en global no ha hecho más que mejorar en los últimos 100 años, pero es que ha mejorado más que en toda la historia de la humanidad junta. No es lo único, pero un habilitador de este cambio ha sido la tecnología. La tecnología se puede usar para bien o para mal, pero al final el neto es que estamos consiguiendo utilizar la tecnología para bien y nada indica que esto vaya a cambiar en los próximos años. Y con esto os dejo con los siguientes compañeros.